Es correcto. La aproximación de responsabilidad sería una apuesta por la igualdad, ¿no? En el sentido de no quitar el reconocimiento, eh, no quitar el reconocimiento de la especialidad, sino yo diría empezar a mirar otras formas de responsabilidad y de aporte a la sociedad que históricamente eh, han estado, pues, ¿no? Y que es una deuda. O sea, una deuda en un sentido real que se puede monetizar, o sea, Claro. lamentablemente, pero no solo pensándolo en términos de dinero, ¿no? Pensándolo también en un tema de, pues, de cultura de paz, o sea, de restauración de una herida de la humanidad. Me gustaría ponerlo así, suena muy dramático, No, no, pero, es real, es real. pero si lo pensamos así, esta gráfica nos dice qué tanto están involucradas las mujeres y los hombres en México específicamente, eh, en los distintos sectores, ¿no? Entonces vemos que para vender, muy bien, ¿no? Pero para el transporte ya no. Y ahí, ¿qué lo atraviesa? O sea, lo atraviesa estereotipos de género, expectativas, incluso, no lo sé, discriminación estructural y estereotipos, ¿no? O sea, a veces no tengo el dato, sin embargo, he observado que por probabilidad podría llegar a la conclusión de que las mujeres que se inscriben a un seguro de coche podrían tener un rango de pago un poco más elevado, ¿no? Claro. Es una aproximación, no lo sé, pero puede ser que sí. Bueno, el tema de protección y vigilancia es interesante porque está casi igual que hombres y mujeres. O sea que en la gráfica nos dice que están casi iguales, ¿no? Medio punto, no veo bien. El tema de quiénes toman las decisiones, casi igual, pero no es significativo. Y en el sector agropecuario vemos otra cosa, claro, es muy arduo el campo, muy arduo, y se necesita pues meter el cuerpo, ¿no? Y a veces meter el cuerpo implica no poder, o sea, no poder cuidar, no poder hacer ese trabajo de cuidado. Y entonces lo que vemos con este pico es eso, quienes, las mujeres que podrían potencialmente estar involucradas en el sector agropecuario, no lo hacen porque probablemente estén cuidando y están haciendo trabajo reproductivo, están haciendo otros tipos de cuidado para mantener a esos hombres, ¿no? Que Bravo. están ahí. Entonces, este tipo de gráficas nos sirven mucho como la carnita para entender qué pasa en esos contextos, ¿no? Claro, creo que también tiene que ver mucho con el techo de cristal, ¿no? Y el peso pegajoso, en el que se dan estas oportunidades, pero todos estos trámites o los requisitos para acceder a estas oportunidades realmente no están emparejadas con la realidad, ¿no? Con toda esta carga social del cuidado, la carga del cuidado del hogar, de otras personas, que dificulta que alguien realmente pueda tomar un puesto, tal vez, por ejemplo, en transporte, de poder cubrir los horarios. ¿Por qué? Porque el diseño de los sistemas de producción están hechos para que la persona se adapte a ese horario y no para que los horarios se adapten a las personas o a las necesidades de las personas. Creo que ese es un punto que ha dificultado y que dificulta. Entonces, si las mujeres están en desventaja, no quiere decir que sea un sistema justo para los hombres, sino que están en una mayor desventaja también las mujeres en este sentido. Incluso también me parece que en relación con los cargos o puestos que llegan a ocupar dentro de esos mismos sectores, ¿no? Laura. Justo. Y este tipo de gráficas nos ayuda mucho para ver, o sea, para conocer quiénes, dos cosas, están tomando decisiones en el país, porque es información de México concretamente, quiénes están sujetas a estas dinámicas de doble o triple jornada y quienes están apostando
no necesariamente como emprendedoras, pero por cuenta propia, que podría estar en un rango de, puede ser trabajo profesional, ¿no? Como cosas de freelance, o puede ser propiamente el ámbito del trabajo informal, ¿no? Y lo que está medio de terror es cuánto ganamos. O sea, La cuánto brecha. ganamos en un país como México. Esto es información de 2019. Y entonces lo que también está de terror es que no tenemos esta información de los 90. Porque si tuviéramos esta información de las 90, quizás podríamos tener un eje referencial. Que también da mucho miedo no tener el dato. O sea, si lo pensamos seriamente. Pero bueno, los indicadores, lamentablemente, entre salario, ocupación y jornada laboral, pues van de la mano los tres, ¿no? Pero si nos ponemos muy serias, cuando juntamos los datos, no nos dan cuentas positivas, es decir, se trabaja mucho, se gana poquito y en sectores muy precarios, ¿no? Y en condiciones muy precarias que exigen pues mucho compromiso, mucho desgaste, mucha energía humana que no necesariamente se va a la apuesta de la responsabilidad y al mejoramiento y a la mejora de la calidad de vida, sino al contrario, ¿no? Y ya vimos empezamos con la mortalidad, ¿no? Y empezamos a ver cuáles son las enfermedades que nos matan como mexicanos. Entonces, bueno, continuamos. Claro, incluso con esta gráfica de las horas de trabajo, si ya han salido artículos, noticias, ¿no? Que nos dicen que dormir determinada cantidad de horas eh, expone a un mayor riesgo tal vez a sufrir eventos cardíacos, y estamos viendo que de las principales causas de muerte están las enfermedades cardiovasculares, podemos ir relacionando algunas de esas cosas. Y también eh, esto que mencionaba respecto a las horas que se trabaja o que se solicita que trabajen, y si no trabajas esa hora significa que es un mal trabajador, ¿no? Que no estás comprometido, y todos esos discursos que se llegan a promover cuando no se tiene toda esta sensibilidad hacia el tema. Entonces, y lo vamos a ver más adelante, nos vas a contar sobre qué tanto tiempo se dedica al trabajo no remunerado, ¿no? A las actividades de cuidado, y cuántas horas están solicitando que se elaboren, ¿no? Que estamos viendo aquí que más del 56% de hombres trabajan de entre 40 a 56 horas, y un 17% más de 56 horas a la semana, ¿no? Hay algo rudo. Paulo, ¿quieres comentar algo al No, respecto? estaba pensando que esta es una injusticia transversal, pero en la violencia estructural en que vivimos, pasa que la mujer que trabaja después tiene que llegar a la casa y seguir trabajando, porque mientras el varón que trabaja, el hombre, regresa a la casa y tiene el merecido descanso después de un día de trabajo, a la mujer ese merecido descanso no se le otorga, porque de toda manera hay que hacer el quehacer. Y ese doble trabajo, triple trabajo, se agrega a la injusticia del horario laboral. Horario laboral que parejo entre hombres y mujeres, no prevé hora extra, todo es debido. Entonces es evidente cuando tú ves números como 56 horas semanales, haces un rápido cálculo y ves cuánto trabaja la gente. Cuánto trabaja la gente en una semana laboral. Y te das cuenta que ya de por sí es una violencia terrificante, porque además viola las leyes vigentes. Tenemos un montón de leyes maravillosas, pero muy pocas personas las respetan. Pero además a esto le agregamos la violencia estructural con el doble, triple trabajo de quien tiene que volver a la casa y hacer todo lo que hay que hacer en la casa después de una jornada laboral. Y esta persona normalmente es una mujer. Claro. En ese sentido creo que también interviene mucho a quién se le atribuye
Y generalmente quienes pensamos, ¿no? Haciendo este ejercicio que nos comentaba Laura al inicio, de qué pensamos cuando decimos mujer, probablemente nos vienen todas estas actividades. Y como mencionaba también, no significa que sea un sistema justo para los hombres, pero está también esta desventaja agregada, ¿no? De la carga social. Adelante, Laura. Gracias, Wendy. Justo esta gráfica nos sirve o sea, para el contexto laboral nos sirve ver cómo es que ha aumentado el porcentaje de profesionalización o de formación de las mujeres a lo largo de los últimos 30 años. Esto podría verse, o sea, creo que es una palomita, ¿no? Es una palomita, no quiero decir que todo sea negativo, en cuanto, pues una apuesta a sacarla, a pensar que solamente las mujeres podemos hacer trabajo no calificado o simplemente en el sector agropecuario, ¿no? Creo que esto es una apuesta pues, del país, pero el crecimiento ha sido muy poquito. O sea, si lo vemos en serio, del 38 al 42, casi 43%, ¿no? Entonces, nos deja ver, o sea, menos mal México lo tiene medido, pero nos deja ver que nos falta, pues, ¿no? O sea, ¿dónde nos está faltando la inversión? ¿Dónde nos está faltando el compromiso? Sí, hay muy baja eficiencia terminal desde la primaria, lamentablemente, desde la secundaria, y eso tiene que ver con pobreza estructural, que les conviene más a las familias que la niña se salga de la escuela para ir a trabajar, que continúe estudiando porque le sale muy caro. O sea, eso es real en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, un montón de estados. En varias zonas de la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, claro. O sea, no hay que pensar en la periferia rural, porque también en la periferia urbana sucede, ¿no? Claro. No solamente en la periferia rural. Y otra cosa que es importante es quiénes de las, no sé si esta gráfica está enfocada únicamente, no sé si a familias, mujeres, familias, o sea, no sé, no me acuerdo, güey, de esta Son gráfica mujeres. De hecho, de es un mujeres. dato muy interesante, o un aspecto muy interesante de los estadísticos que muestra el INEGI, porque incluso podemos jugar con las variables de cuántos salarios mínimos ganan las mujeres, en qué posición están, con respecto a cuántos hijos tienen. Pero de los hombres no existe ese dato. No existe el dato de cuántos hijos tienen, dependiendo de su posición, de sus ingresos, de su jornada, y del servicio de guardería son de las mujeres que trabajan, mujeres asalariadas, que cuentan con o no tienen servicio de guardería, cuidados maternos. Y no se visibilizan nombres, como esto no ha sido un obstáculo para ellos, o si lo ha sido, en qué sectores no lo ha sido, que no está el dato. Y lo pueden consultar en los tabulados. Justo. Híjole, qué fuerte, porque este dato, lamentable, o sea, si pensamos en la seguridad social y el derecho a una guardería, ¿no? Para bebés, para niñas y niños chiquitines, y también la escuela, generalmente es cuidado de guardería, ¿no? Está de terror que el porcentaje anterior que vimos hace unas gráficas anteriores, solamente el 23-24% tenga acceso a este derecho, que me imagino que será en zonas urbanas, ¿no? Porque la dificultad será peor todavía en zonas rurales. Exacto. Claro. Y por sector, por actividad, por tamaño de la empresa que se condiciona. Si tu empresa es de este tamaño, tal vez no necesites un servicio de guardería, aunque tengas a mujeres con hijos trabajando, ¿no? Y hombres. Sí, y en hombres también, que en otros webinarios hemos hablado sobre el ejercicio de la paternidad, y que apenas se está hablando de poder aumentar la cantidad de días que se da, ¿no? Que sean similares a la licencia de maternidad, para que apoyen en las actividades de crianza, ¿no? En los primeros meses de vida. Sí, y otra cosa que me gustaría decir antes de seguir avanzando es pues hablar de género y hablar del Día Internacional de la Mujer y de hablar de la conmemoración de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, es hablar también sobre la responsabilidad, la corresponsabilidad de la familia, ¿no? Y de la maternidad y de la crianza. Es decir,
lamentablemente el INEGI nada más piensa en las mujeres y debería de considerar también el derecho al acceso a la guardería y cuidado de niñas y niños por parte de los hombres, porque pienso mucho en las parejas homoparentales, que ya es casi seguro que todo el país va a aprobar el matrimonio igualitario. Pero más allá de eso también con la innovación sobre las licencias de paternidad, ¿no? Entonces, para reducir esas cargas desiguales de doble jornada y de el techo de cristal o el piso pegajoso, que al final el resultado es el mismo, impedir el desarrollo profesional de mujeres, tanto por ámbitos, por límites que se establecen en el entorno laboral o por condiciones estructurales como es el acceso a la guardería y al cuidado. Cuando estos derechos están repartidos, o sea, es un derecho, o sea, que si tienes un trabajo y tienes una hija o un hijo, es un derecho poder llevar a la cría, al hijo, a la hija, a la guardería, tanto si eres hombre como mujer, pero que el Estado no se ponga a medir esos datos es preocupante porque sigue, ¿no?, asociando la carga únicamente a las mujeres. Entonces son pequeñas cosas al momento de medir que nos pueden ayudar a abrir la puerta y ver quiénes están participando de forma activa también, o no, y cambiarlo, ¿no? Entonces para eso nos sirve también esta información. Sí, de hecho, una de las críticas que se ha hecho también al IMSS es que no tenga como tal una medición de cuántos hacen uso de los días de paternidad, que pueda entonces hacer a las empresas promover el uso de esos días. Porque si un padre lo usa, existe el estigma. También mencionaban algunos autores, en particular en Jalisco, ¿no?, investigadores, sobre pues la dificultad que tienen algunos hombres que quieren formar parte también de la crianza de sus hijos por el estigma que existe de ser parte activa de su familia, ¿no?, o de asumir actividades que generalmente se les asignaban a las mujeres, pues tiene también una connotación incluso de índole de orientación sexual, ¿no?, y de toda esa discriminación que persiste. Adelante, Pablo. Aquí, Gwendolyn, habrá que recordar que la paternidad, así entendida, ¿no?, el periodo de paternidad, es un derecho para quien quiere ejercer. Y es un deber para todos los que se rehúsan a ejercer. Porque así como hay hombres que sufren mucho porque tienen que trabajar y no pueden estar con sus hijos, hay hombres, varones, que prefieren trabajar que estar con sus hijos, es decir, que prefieren delegar esa parte de la formación de los hijos a la pareja, ¿no? Y eso entonces sí implica también la promoción del uso de ese periodo, de esas semanas, ¿no? Porque a veces hay personas que no quieren utilizarlas, que no están interesados en utilizarlas, prefieren estar en la oficina, en la fábrica, en lugar que estar en la casa haciéndose cargo de los hijos. Y esa es la dialéctica, ¿no?, constante entre un derecho para lo que quieren, para los que quieren ejercerlo, y un deber para los que no quieren compartir esa responsabilidad. Claro, y también viene también de qué tanto se puede hacer dentro de la organización para que se promueva ese uso. Estos son tus días, pero como organización tal vez me conviene que no te los tomes porque tengo mis propios objetivos, mis propios fines. Entonces es un tema en el que no me meto porque asumo que no me toca, cuando existen pues estas actividades que se pueden realizar dentro de la misma empresa. Exacto. Bueno, y también nos mencionabas anteriormente, Laura, respecto también a los trabajos informales, ¿no?, la participación que hay tanto de hombres y mujeres. Platícanos sobre esta gráfica, Laura, por favor. Gracias, bueno. Una de las cosas pues, que vemos mucho es el tema de la mano de obra no calificada o en conjunto con el género, ¿no? Entonces, uno de los elementos que puede ser una apuesta para el país a largo plazo sería asegurarse, bueno, lamentablemente vivimos en una época en que la educación ya no garantiza un trabajo digno, ¿no?
Y eso tiene que ver con un montón de condiciones estructurales. Sin embargo, es muy probable que la educación, es que me cuesta mucho hablar de esto porque cuando pienso en educación, pienso antes del 2020, ¿no? Y de toda la crisis que ahora está habiendo de acceso a la educación y de acceso pues, a derechos culturales en un panorama de pandemia. Entonces, una de las apuestas que se está haciendo para, ¿no? Porque hay que acordarnos que todo esto, o sea, esta conversación del 8 de marzo está pasando también en un contexto de los objetivos del desarrollo sustentable de la Agenda de 2030, pero ya estamos en 2022 y lamentablemente nos regresamos muchísimo en un avance de los últimos 20 años y una de las apuestas para, pues para garantizarle a las mujeres mexicanas jóvenes, a todas las mujeres, ¿no? No solo, y a las niñas, que ahora son niñas, que eventualmente serán mujeres, sí reside en la capacitación, en la educación, en la formación, ¿no? En financiar, pues en financiar acompañamientos, en apostarle al talento, ¿no? Y no todo, o sea, por ejemplo, pienso mucho en el área del deporte. O sea, si México invirtiera la mitad, no, pongamos un 7% de lo que gasta anualmente para el ejército en deporte para niñas y niños, o sea, me encantaría ver, pero anualmente, de forma consecutiva en un sexenio, me encantaría ver cómo llegaríamos en 6 años, 10 años a las Olimpiadas. O sea, no en una cosa negativa, sino el trabajo formal no es únicamente la especialización profesional de la programación. Sí, sí es el desarrollo científico, sí es el desarrollo académico, sí es pues, la apuesta a la sustentabilidad, a la innovación, pero también es la profesionalización de los deportes, la profesionalización del arte, la profesionalización de rescatar lenguas, ¿no? Es un montón de cosas. Entonces, bueno, estas son ideas que tengo, ¿no? Con esta información que veo, que a largo plazo, pues, yo veo mucha apuesta, ¿no? O sea, veo mucho potencial. Claro. Creo que en este punto entra, ¿no? Es la pregunta, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo se está distribuyendo los tiempos de las mujeres, de los hombres, e incluso en los diferentes grupos de edad? ¿Quieres decir algo, Pablo? No, estaba pensando que vivimos en un país o más bien en un sistema donde las personas no tienen tiempo, ¿sí? No tienen tiempo. Adentro de esta injusticia, que es una injusticia generalizada, vimos las horas de trabajo de los hombres, son excesivas, más mal pagadas, apenas te dan el tiempo de descansar. Adentro de ese número de horas excesivo y de mala distribución del tiempo está la brecha, otra brecha, que no es la brecha salarial, entre mujeres y hombres. Entonces las mujeres tienen evidentemente todavía menos tiempo que los hombres. Menos tiempo para qué, digo yo, menos tiempo para vivir. Eso es la realidad. Nosotros lo llamamos tiempo libre, más que tiempo libre, deberíamos llamarlo tiempo de libertad, ¿no? El tiempo de la libertad de las mujeres es casi nulo y el de los varones es mínimo. No sé tú qué opinas, Laura. Sí, justamente estoy de acuerdo en lo que planteas con respecto a que vivimos en un momento donde nadie tiene tiempo, donde no tenemos tiempo. Y me hace mucho pensar en una de las grandes victorias de los movimientos sindicalistas obreros del siglo XVIII, del siglo XIX, que fue reducir la jornada laboral a 8 horas, ¿no? Lamentablemente vivimos en un tiempo en el que ya pensar en
en la posibilidad de reunirnos de forma sindical, o sea, de sindicalizarnos, organización sindical. O sea, es una cosa anacrónica, ¿no? No se puede ni siquiera pensar en la capacidad de organizarnos porque no tenemos tiempo ni siquiera para eso, ¿no? Pero más allá de la organización, creo que sí es importante traer a la mesa el recordatorio que las jornadas de trabajo deben de ser de 8 horas, ¿no? Y que esa victoria del movimiento sindicalista obrero, viejísima, pues deberíamos de agarrarnos de ahí, porque nos estamos quedando sin ese tiempo, ¿no? Nos estamos quedando sin esa libertad. Y está justamente diseñada para trabajar 8 horas, pasar 8 horas con la familia, pasar 8 horas descansando, haciendo algo, ¿no? Y dormir, ¿no? Sin contar las horas de traslado, 2 horas de Sí, ida, 2 de regreso, ¿no? es Claro. correcto. Y ahora ya nos olvidamos, ¿no? Ya nos olvidamos de lo que significa. Y ahora en México, esta estadística sobre la población de 12 años en adelante, ¿cómo es que se usa el tiempo? Pienso que niñas mayores de 12 años están haciendo trabajo de cuidado y están participando en quehaceres de la casa, pero los hombres de 12 años, ¿qué están haciendo? ¿Están lavando sus calcetines? O sea, me pregunto, o sea, parece una pregunta de chiste, ¿no? Pero ¿quién le lava los calcetines a esos niños de 12 años? ¿Su hermana de 14? Porque si es así, tenemos un problema estructural grandísimo que empieza en el núcleo familiar. No podemos seguir delegando el trabajo de cuidado de las mujeres. Y más cuando hay familia, o sea, cuando hay más miembros de la familia. Y no estoy diciendo como una cosa individualista brutal, sino quizás una rotación o apostarle a algo, porque recargarse en el trabajo de cuidado en una persona, vemos esta ineficiencia, ya vimos los datos sobre salario mínimo, ya vimos los datos sobre esperanza de vida y mortalidad, ya vimos los datos sobre acceso al empleo, formalidad. Entonces estamos viendo un contexto en que México ya no tiene palomitas. Nos estamos quedando sin estrellita en la frente en cosas muy serias que lamentablemente no vamos a poder resolver de aquí al 2030, como están las cosas en México y en el mundo. Entonces, no sé, creo que estas gráficas del uso del tiempo, estas gráficas del salario, estas contribuciones que vemos del Producto Interno Bruto de la cuenta satelital de Hacienda, nos dejan ver que el trabajo que hacemos las mujeres en el hogar, de forma pasiva, pero que mantiene viva la sociedad, nos lo están cobrando muy caro, porque de repente el promedio de horas semanales de trabajo no remunerado de cuidado o de horas de trabajo de cuidado. Trabajo de cuidado. Las mujeres hacen 50 y los hombres casi 20, porque estoy segura que hay algunos que no hacen ni una. O sacar la basura. No sé cuánto tiempo se tarda uno en sacar la basura. 1 minuto, 2. Entonces, esto es la desigualdad. Esto es uno de los indicios de desigualdad estructural por labores y por estereotipos de género que vemos en el país. Claro, y algo que mencionaba Paulo hace un momento era respecto a la triple, ¿no? La doble, triple jornada, porque esto es de forma general, ¿no? De la población mayor de 12 años, pero se tienen estimaciones de que la población que trabaja, de las mujeres que trabajan en un formalmente o en un trabajo remunerado, además de que trabajan, se estima que en promedio hacen 26 horas semanales de trabajo en casa, en promedio, las mujeres. Y los hombres, 8, que también trabajan, pero semanalmente 8, a diferencia de las 26 horas que generalmente hacen las mujeres que también trabajan. Creo que ahí también tenemos esta cuestión que mencionábamos de cómo está la jornada, de cómo están los ingresos, el acceso real a las oportunidades de trabajo, a los diferentes tipos de puestos, a los diferentes sectores, que más que se deba a una cuestión de cualidades o de capacidades asociadas al sexo, es por cuestiones sociales asignadas al sexo. Adelante, Paola. No, es alucinante este último dato
del promedio de tiempo de trabajo no remunerado, me parece que llama mucho la atención, pero también nos abre un área de oportunidad. Pienso que si por un lado vivimos en un sistema incapaz de intervenir en estas cosas, porque me llama mucho la atención, ¿no? Somos muy buenos en registrar todos los datos. No sé si lo notan, no ocultamos nada, ¿sí? No maquillamos. Aquí están, pero nos limitamos a eso. No intervenimos. Entonces, esa área de oportunidad al final, ¿para quién es? Para quien administra el trabajo. Esa es un área de oportunidad para las empresas. Y, por supuesto, agregaría yo también para los trabajadores, ¿sí? Porque no podemos absolver completamente la pareja, ¿no? Porque de alguna manera la pareja sí tiene una responsabilidad. Pero también las empresas podrían ser innovadoras y intervenir positivamente en este desequilibrio, en esta injusticia, ¿no? Disminuyendo los valores de la violencia estructural, porque las empresas son parte de la estructura. Vamos, se me ocurren ahora muchos casos, ¿no? Muchos ejemplos. Los años 50, la Olivetti, que llegó también a México, que creaba las escuelas para los hijos y las hijas de sus trabajadores. Era la empresa que creaba las escuelas. ¿Por qué lo hacía? Para garantizar un derecho, para que la escuela fuera 2 pasos de la empresa y no generara angustia en las mamás, en los papás que trabajaban, para abatir los tiempos muertos, los tiempos de traslado, ¿no? Para mejorar la calidad de la vida de los niños, de las niñas, de los papás y de las mamás. Es decir, era una empresa, no un gobierno, una empresa privada que se hacía cargo de los derechos de las personas.